Bienvenido, bienvenida. Dicen que hay historias que deben olvidarse, que hay nombres que no deben pronunciarse y que hay cosas que jamás debieron existir. Esta es una de esas historias, una que dejó cicatrices en quienes la vivieron. Apaga la luz, relájate, escucha con atención. Mi nombre es Umbra y estás escuchando El jinete de la muerte. Mi nombre es Andrés y esto sucedió hace muchos años en mi pueblo, un lugar pequeño y tranquilo donde todos se conocían. Pero aunque la vida allí era sencilla, también tenía sus sombras, y una de ellas tenía nombre: Jacinto. Jacinto. Cada vez que digo su nombre, me viene a la mente su rostro endurecido por los años, su mirada oscura, siempre afilada como un cuchillo. Tenía tierras, tenía ganado, tenía dinero, pero no tenía corazón. Los niños lo evitaban. Las mujeres cruzaban la calle cuando lo veían venir. Y los hombres, aunque le hablaban con respeto, en el fondo lo despreciaban. Porque Jacinto era malo, malo de verdad. No solo por su carácter violento, ni por cómo trataba a su esposa, una mujer de mirada triste que siempre caminaba detrás de él, con la cabeza baja. No, lo peor era su desprecio por los demás. Su finca estaba cerca del río, con tierras extensas donde criaba cerdos enormes. Eran bestias agresivas, de ojos pequeños y hambrientos, y siempre lograban escapar de su corral. Bajaban al pueblo como una plaga, destrozando chacras, arrancando cosechas de raíz, dejando solo tierra removida y huellas enlodadas. Los campesinos intentaron hablar con él, primero con paciencia, luego con enojo. Jacinto, tus cerdos se han comido toda mi siembra, le decía don Eusebio, un hombre mayor con las manos callosas de tanto trabajar la tierra. Jacinto solo se reía. Pues planta otra vez, respondía con burla. O si no, aprende a cuidar mejor tu tierra. La gente se cansó. Fueron a la policía. Pero Jacinto tenía dinero. Y en este mundo, el dinero lo compra todo. Pagaba su multa. Pasaba una noche en la comisaría. Y al día siguiente, estaba de vuelta. Con la misma sonrisa burlona, como si nada hubiera pasado. El pueblo entero lo odiaba, pero nadie imaginaba que, tarde o temprano, Jacinto pagaría su precio, y lo haría con algo más valioso que el dinero. Era una noche helada, de esas en las que el viento sopla fuerte y el silencio se vuelve extraño, como si algo más estuviera escuchando. Jacinto había bebido más de la cuenta. Su esposa caminaba a su lado, con una lámpara de aceite en las manos, iluminando el sendero que llevaba a la chacra. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió espeso, los grillos dejaron de cantar, y entonces lo vieron. Un jinete. Apareció de la nada, como si hubiera surgido de entre las sombras. Iba montada en una mula negra, alta y musculosa. Sus ojos, Dios, sus ojos eran lo más aterrador. No eran ojos humanos, eran dos brasas rojas, encendidas en la oscuridad. El jinete vestía un poncho oscuro y un sombrero de ala ancha, que apenas dejaba ver su rostro. Pero Jacinto no era un hombre fácil de asustar. ¿Quién eres?, gruñó, con la voz espesa por el alcohol. El jinete no respondió, solo se desmontó con lentitud. Y cuando habló, su voz no sonó como la de un hombre. Sonó como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Esta noche me los comeré, hasta el último de sus huesos. Se lamió los labios con una lengua negra y alargada. Jacinto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su esposa se aferró a su brazo, temblando. Pero él, terco y orgulloso, sacó su machete y trazó una cruz en el suelo. No te tengo miedo, demonio. En el nombre de Dios, vete de aquí. El jinete sonrió, una sonrisa lenta, larga, y siguió avanzando. Jacinto comenzó a rezar, pero su voz temblaba.
porque el demonio no se detenía. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Soltó la mano de su esposa, la empujó al suelo y corrió por su vida. Su esposa lo vio desaparecer entre los árboles. Sintió un nudo en la garganta cuando el jinete la miró, pero él no la tocó. «Tú puedes irte», dijo con voz grave. «No veo maldad en tu alma. Corre y no mires atrás». Ella no dudó. Se levantó como pudo y comenzó a correr, sintiendo el corazón golpearle el pecho con fuerza. Dios sabe cuánto corrió, pero cuando estaba a mitad del camino, lo escuchó. El grito de su esposo. Era un sonido desgarrador, inhumano, un alarido de dolor y terror que resonó en la noche como si estuviera siendo devorado vivo. Jacinto. Esa fue la última vez que alguien lo escuchó. Ella corrió más rápido. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Corrió hasta que llegó al pueblo y se desplomó en el suelo, sin poder decir una sola palabra. Al día siguiente, cuando los aldeanos fueron al camino, no había nada, ni rastros de Jacinto, ni huellas del jinete, solo el silencio. Pero desde entonces, el pueblo cambió. Desde aquella noche, ya nadie podía cruzar el camino después del atardecer sin sentir una presencia. Una sombra que apareció entre los árboles, un frío inexplicable y algunas veces el sonido de una mula relinchando en la oscuridad. El miedo se apoderó del pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que los campesinos comenzaran a decir que algo los acechaba cuando regresaban tarde de sus chacras. Si alguien intentaba cruzar después de las 6 de la tarde, sentía que algo lo empujaba hacia atrás. Si intentaban correr, escuchaban pisadas siguiéndolos. Si rezaban, la sombra se volvía más grande que ocupaba todo el camino y no te dejaba pasar. Una noche, un hombre intentó desafiar la historia. «Tonterías», dijo. «Yo no le tengo miedo a fantasmas». Salió a la chacra y regresó tarde. Nunca llegó a su casa. Lo encontraron al día siguiente, tirado en el suelo, con el rostro congelado en una expresión de horror absoluto. La gente entró en pánico. Ya nadie salía de noche. Las puertas se cerraban temprano. Nadie hablaba del tema, pero todos sabían que algo oscuro seguía en el camino, esperando. Fue entonces cuando mi abuela, Adolfina, decidió intervenir. Ella era una mujer sabia, una espiritista. Cuando le contaron lo que pasaba, ella no se sorprendió. «No ha encontrado descanso», dijo. «Su alma sigue aquí porque su muerte no fue justa. Sabíamos lo que eso significaba. Había que devolverlo a su tumba». Esa noche, mi abuela, Adolfina, reunió a 3 hombres valientes del pueblo. «Necesito su ayuda», dijo con voz firme. «No podemos dejar que esto siga». Preparó un muñeco con la ropa de Jacinto. Lo rellenó con paja seca y algunas piedras del camino donde había desaparecido. «Este muñeco servirá para atraer su espíritu», explicó. «Pero debemos hacerlo bien, o será peor». Los hombres, aunque temerosos, aceptaron acompañarla. A la medianoche, cuando la luna llena brillaba en lo alto, se dirigieron al mismo sendero donde Jacinto había encontrado su destino. El viento soplaba con fuerza. Las ramas de los árboles crujían como si algo se moviera entre ellas. Los hombres llevaban linternas, pero la luz apenas iluminaba unos metros adelante. Mi abuela iba al frente, sosteniendo el muñeco con ambas manos. Cuando llegaron al punto exacto donde Jacinto había gritado por última vez, el aire se volvió helado. «Aquí está», murmuró mi abuela. «Nos están observando». Los hombres sintieron la piel de gallina. Uno de ellos quiso retroceder, pero mi abuela lo detuvo. «No podemos mostrar miedo». Sacó una botella con agua bendita y comenzó a rociar el suelo en forma de cruz. Luego, con voz firme,
Comenzó a llamar a Jacinto. Jacinto, tu tiempo en este mundo ha terminado. Vuelve a tu descanso. El silencio fue absoluto. De repente, una brisa fuerte los golpeó. La lámpara de uno de los hombres se apagó de golpe. El muñeco comenzó a moverse solo. Algo estaba entrando en él. Los hombres intentaron sostenerlo, pero de la nada, el peso del muñeco aumentó como si una persona real estuviera dentro. «No lo suelten», ordenó mi abuela. Los hombres hicieron fuerza para sujetarlo. En ese momento, apareció un resplandor en el camino. Era una pequeña luz, como la llama de una vela, flotando en el aire. Poco a poco, la luz se acercó al muñeco y se posó sobre él. El muñeco comenzó a temblar, como si estuviera vivo. Uno de los hombres quiso soltarlo, pero mi abuela lo regañó. «Fuerza, no podemos fallar ahora». Entonces, sacó un puñado de muña, una hierba especial que, según las creencias, aleja a los espíritus errantes. Roció la muña sobre el muñeco y comenzó a rezar con más fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El muñeco dejó de moverse de golpe. El aire se calmó. El resplandor desapareció. Mi abuela suspiró. «Lo hemos atrapado». Sin perder tiempo, Hugo, Juan y Eusebio cargaban el muñeco. Pero había algo raro. Pesaba demasiado. No podía ser normal. Estaba hecho de trapo y paja. ¿Cómo podía sentirme tan pesado? «Dios mío», murmuró Hugo con la voz quebrada. «¿Por qué pesa tanto?» Nadie contestó. Solo mi abuela, sin volverse, murmuró con su tono seco. «No te detengas». Hugo tragó saliva. «Pero, si te detienes, él lo sabrá. Él. Ese él que nadie quería nombrar». El viento sopló, arrastrando hojas secas a nuestro alrededor. Sonaba como pasos, como si algo caminara con nosotros, imitando nuestros movimientos. Mi pecho se apretaba. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando un crujido se escuchó entre los árboles. Nos congelamos. «¿Qué fue eso?», murmuró Eusebio. Mi abuela alzó la lámpara, pero la luz apenas penetraba las hierbas del bosque. «No miren», ordenó con un tono bajo, casi como si nos diera una advertencia secreta. «Solo sigan caminando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero obedecí. El grupo avanzó de nuevo, pero esta vez más rápido, con los dientes apretados y el corazón martillando en el pecho. El sendero al cementerio se sentía más largo de lo normal. Un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles altos y nudosos, cuyas ramas parecían manos deformes tratando de alcanzarnos. Y entonces, el muñeco se movió. Fue leve, apenas un estremecimiento, pero todos lo sentimos. Juan soltó una maldición. «¡Se mueve!», Hugo gritó. Soltó el muñeco. Cayó al suelo con un golpe seco. Y entonces lo escuchamos. Una voz muy débil, bajo, rasposo, como si alguien hablara desde lo más profundo de un pozo. «Sis, Hugo». El viejo palideció. «No, no puede ser». Su voz era apenas un murmullo. Pero entonces el muñeco volvió a hablar. «Déjame salir». Y mi sangre se congeló, porque no era la voz de un hombre, era la voz de una mujer, la esposa de Hugo, muerta hacía 5 años. Hugo se tambaleó. «Margarita». Vi sus ojos humedecerse, su respiración entrecortada. «No, esto no puede ser». El muñeco se sacudió. Las costuras parecieron tensarse y el aire se llenó de un olor fétido. Algo dentro de él estaba vivo. «Basta», rugió mi abuela. Sacó una botella y derramó agua bendita sobre el muñeco. El bulto se retorció con violencia. La voz se transformó en un grito ahogado. Y el viento rugió como si algo invisible estuviera retorciéndose de rabia. Aprovechamos el momento para levantar el muñeco de nuevo. Y corrimos sin mirar atrás. Pero el camino se hacía más largo, más oscuro.
Las pisadas tras nosotros se multiplicaban. No eran las nuestras. Algo nos seguía. Mi abuela murmuró: «No miren atrás», pero Hugo no pudo resistirlo. Se giró. Y yo también lo vi. Una figura alta, flaca, con los ojos hundidos y un hocico largo y putrefacto. Pero no caminaba. Flotaba. Su boca se abrió demasiado, de una forma antinatural, y de su garganta salió un sonido hueco. «Hugo». El viejo soltó un chillido. «No». Intentó soltar el muñeco, pero Juan y Eusebio lo sostuvieron con fuerza. «No lo sueltes», gritó mi abuela. «Si lo sueltas, estamos perdidos». Las sombras nos rodeaban, nos tragaban. El cementerio apareció frente a nosotros, pero la reja estaba cerrada. Las sombras avanzaban arrastrándose por el suelo. Los perros del pueblo aullaron al unísono. Y entonces el muñeco habló otra vez. «Hugo, si me sueltas, volveré». Mi abuela no dudó. Derramó el resto del agua bendita sobre el muñeco. Un alarido inhumano retumbó en el aire, y las puertas del cementerio se abrieron solas. Un chirrido largo, desesperado. Mi abuela los miró con los ojos llenos de urgencia. Rápido, entramos de un salto. Las sombras quedaron afuera. No podían entrar. El aire dentro del cementerio era diferente, más ligero, más real. Mi abuela suspiró. «Ahora sí», dijo con un hilo de voz. «Enterrémoslo». Cavamos una fosa junto a la tumba de Jacinto. El muñeco pesaba más que nunca. Parecía resistirse, pero seguimos cavando. Cuando la última pala de tierra cayó sobre él, el viento cesó. El silencio nos envolvió. Desde aquella noche, el camino volvió a la normalidad. Los campesinos pudieron volver tarde sin miedo. Las sombras desaparecieron. Y nunca más se volvió a escuchar el relincho de la mula, ni los gritos en la oscuridad. Pero en el pueblo, hasta el día de hoy, todavía se cuenta la historia de Jacinto, el hombre que trató mal a los demás y pagó su precio con el mismísimo diablo. Si llegaste hasta aquí, significa que la historia te atrapó. ¿Te atreverías a escuchar más relatos como este? Si es así, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene será aún más aterrador. Déjame un comentario. ¿Qué harías tú si escucharas tu nombre en la oscuridad? Y si te atreves, comparte este video con alguien que creas que puede soportarlo. Pero cuidado, porque dicen que quien habla de él, lo llama.